Hace justamente una semana hablábamos sobre esa subienda que se viene para el 2020. Un año bastante complejo por el tema financiero. Por eso, nuestro ingeniero financiero de cabecera que nos acompaña siempre, Edgar Camacho, hoy de nuevo está aquí para hablarnos sobre ese tema tan importante y es contarles a todos ustedes qué se va a subir, qué se va a bajar para que lo tengan pendiente y tengan su estrategia, ¿verdad? A la hora de asumir este gran reto. Así es, Andrés, buenos días, a los clientes muy buenos días. Y bueno, esta semanita que ha pasado de la primera parte a esta, Sí, han pasado cosas también, cosas ¿no? importantes. Así que es bueno porque también ayudamos un poco a retroalimentar esa semana de todo lo que ha sucedido en temas de salario, por ejemplo, que ya están en negociaciones Sí. muy importante. Hoy, de hecho, está en segunda fase la ponencia de la ley de crecimiento económico, que muy posiblemente salga también favorable en la segunda votación. Así que el país se está moviendo en temas económicos. Hay temas muy fundamentales, supremamente relevantes, porque yo creo que de ahí depende muy buena parte el futuro de la economía nacional. Así que estamos en una coyuntura bien importante y hay que tener oídos abiertos, ojos abiertos y bolsillos listos para enfrentarnos a lo que se viene. ¿Qué dice FECODE? ¿Qué dice el gremio como tal grandísimo que se reúne para tener esa propuesta al gobierno normalmente? ¿Qué están planteando ellos por un lado? A ver, como todos los años hay una discrepancia gigantesca Sí. en las expectativas. Por un lado tenemos a los gremios esperando que ese salario mínimo junto con el valor de transporte en subsidio se acerque al $1.000.000. Eso implica más o menos que el crecimiento del salario esté cercano al 8.1%, que es realmente bastante alto. Justo para los colombianos, totalmente justo, pero un poco lejano de la realidad económica del país, porque está por un lado ese 8.1 esperado por los gremios y por el otro lado tenemos lo que están ofreciendo los empresarios, que es el 4.5%. Dios. Entonces es una diferencia gigante. La verdad, ojalá, creo yo, ojalá se logre concertar algo intermedio. Un 6. Ahora, el intermedio no creo que esté en el 6, Andrés, yo creo que el intermedio Más sano bajito. y bien, y la verdad hay que decirlo, aunque el número es muy bajo, un 5% sería de hecho una muy buena negociación para ambas partes. Lo digo porque si se permite que se genere por decreto, como ha sucedido en muchos años atrás, muy posiblemente ese porcentaje no supere el 4.2% de incremento. ¿Por qué lo digo? Porque estamos hablando de una economía que va a crecer vía inflación a una tasa del 3.2, 3.5%. Así que en ese orden de ideas, muy seguramente si el gobierno decrete no por encima del 4 o del 4.5. Así que creo yo que sería buena idea y será un punto a tener en cuenta en ambas partes que se pueda concertar realmente un factor de incremento salarial para el otro año. Bien, suba o no el salario mínimo, usted tiene que estar listo para lo que se viene porque hay cosas que ya van a subir y quedamos ahí todavía en la mitad del camino, ¿verdad? Del Ahí recorrido. íbamos mirando algunos temas como gasolina, Sí. como algo de canasta familiar, hablamos del tema de retención en la fuente, y hay muchos aspectos. Y cuando uno mira en cada uno de los grupos económicos de nuestra familia, de nuestra vida, tenemos cosas que van a incrementar. En vivienda, Andrés, por ejemplo. Sí. Hay que tener en cuenta que en vivienda, primero, hay un impacto directo por el tema de impuesto predial. Recordemos que la vivienda se valoriza también año tras año, más allá de que exista un reavalúo, ¿no?, del inmueble, hay una valoración directa por temas inflacionarios. Eso quiere decir que el impuesto predial va a subir también desde el punto de vista porcentual, acorde a cómo suba la inflación. Así que hay un ajuste importante que hay que preparar el bolsillo porque ese va a ser un mayor valor a pagar de impuesto predial para este año. Tengamos también en cuenta que hay una ley también dando vueltas que está pidiendo, y para Santander aplica muchísimo, que está pidiendo una revaloración de los activos, de los inmuebles, de los santanderianos. Así que ahí puede pasar algo importante en el 2020 porque muy posiblemente haya un nuevo avalúo catastral y eso implique claramente un valor diferente a la hora de pagar el impuesto predial. Se ven construcciones nuevas, se ve que no paran las constructoras, se ven muchísimos apartamentos desocupados. La oferta es increíble, Andrés. Ahora, uno pensaría, si la oferta está siendo así de masiva, creería que la gente está comprando, ¿cierto? Yo tengo mi punto de vista ya muy personal y tengo un punto de preocupación sobre ese crecimiento, creo yo a veces un poco desmedido en comparación a la demanda. Porque veo que siguen creciendo en sectores donde la economía no está creciendo, digo, en sectores de estratificación más altos que es donde la economía no está creciendo. Pienso yo que lo que puede pasar aquí en crecimiento es el tema de vivienda de interés social y por ahí sí puede que tenga algún sentido diferente porque recordemos también que el gobierno ha hecho un esfuerzo en los últimos meses para poder extender los subsidios de compra de vivienda.
tanto monetarios, a través de las cajas de compensación y del programa Mi Casa Ya, como subsidio de tasa de interés. Así que todos esos factores hacen que se pueda incentivar la compra de vivienda. Eso ha sido, de hecho, un vehículo que ha ayudado a que, como usted bien lo dice, sigamos viendo en auge el tema de la construcción, pero hay que tener mucho cuidado porque lo que hemos hablado anteriormente son compras de muy largo plazo y eso implica que seamos demasiado juiciosos con el tema presupuestal para que podamos mantener nuestra compra de vivienda y nuestros créditos hipotecarios de la manera más sana posible. Bien, ingeniero, ¿a qué más le tenemos que echar el ojo? Porque se suben más cosas y hay que estar anotando en la libretica qué es lo que debo estar pagando en los primeros días de los meses que se vienen, que es enero y febrero, cómo voy a manejar mi cartera y sobre todo cómo voy a controlar los gastos de este mes tan delicioso pero tan absorbente también al mismo tiempo en el tema económico. Andrés, transporte es otro factor fundamental. Habíamos hablado de la gasolina previamente, pero recordemos que el transporte público también se va a incrementar. De hecho, desde este mes ya sentimos algunos ajustes con el tema de taxis, porque ya hay esa famosa prima navideña que aunque es opcional, casi que uno lo hace por No, casi que lo obligan, costumbre. además. Ah, bueno, de acuerdo. Entonces ya se siente un poco ese cambio. La transición diciembre-enero no es como tan brusca al 31 de diciembre. Hay muchas cosas que de hecho previamente se empiezan a sentir un poco en el cambio y ese es uno de ellos. Y el transporte público subirá seguramente a partir del 1 de enero y el ajuste, como han venido incrementando normalmente, va a estar cercano al 7 u 8%, porque recordemos que a diferencia de algunos otros rubros, por ser un ticket o un valor pequeño, pues estamos hablando de que 2.500 pesos es un valor pequeño para el pago de transporte público, no puede subir el 5%, porque el 5% de eso sería básicamente algo así como 125 pesos, algo aproximadamente eso. Eso lo que daría es que nos van a dar valores que no se pueden cubrir con el bolsillo o con la moneda nuestra. Así que el impacto va a ser mayor porque tienen que redondear la cifra. Muy seguramente el transporte masivo en Bucaramanga suba alrededor de los 150 a 200 pesos. Eso hace claramente que el porcentaje sea mucho más alto al porcentaje de inflación, pero es un ajuste que seguramente sucederá y que nos va a impactar bastante. Si tenemos en cuenta para el ciudadano a pie del día a día un incremento de 150 pesos, significa en el día básicamente cerca de 300 o 500 pesos de incremento y eso llevado a mes, estamos hablando más o menos de 15.000 o 20.000 pesos más, que si nos quedamos en el tema del salario mínimo, esos 15.000 o 20.000 pueden representar casi que el 50% de lo que será el incremento total del salario mínimo. Así que muy buena parte de ese incremento normalmente se termina quedando en los incrementos de transporte, así que hay que tener mucho cuidado con esos incrementos, tener mucho cuidado también con la manera responsable en la cual nos movemos. Y como lo dijimos la vez anterior, Andrés, más transporte público, más cicla, más caminadita, más a pie, porque claramente el costo de vida hace que nos tengamos que mover de una manera diferente a la de los vehículos tradicionales. Bien, y ahí tenemos el tema de la ciclovía, que mal o bien ya es un hecho, ya hay una inversión, ya hay algunas rutas en algunos sectores que pueden ayudar a mover digamos que la ciudad. ¿Está usted si se va a quedar en su casa pensando que Bucaramanga no es una ciudad plana como aquellas ciudades europeas que permiten desplazarse? Pues aquí tenemos subidas, aquí tocará sacar la gota gorda. ¿Qué hacemos? Así es la estructura física de la ciudad. No vamos entonces a cambiar toda la ciudad para que todo sea plano y la gente pues pueda montar como en Europa. No está usted en Europa, está en Colombia, está en América, está en Latinoamérica. Un país que además ha vivido una situación muy diferente, así que aproveche las cosas que tiene ahorita, porque después más adelante pues de pronto lo coge el tarde con el tema del trancón y demás. De acuerdo, y es una realidad porque de hecho noticias muy recientes de hace unos días hablan de que el presupuesto para terminar la ciclorruta es bastante fuerte y creo que va a ser un tema que en el primer semestre del otro año lo vamos a ver bastante desarrollado. Y yo la verdad aplaudo el tema, creo que Bucaramanga requiere un cambio de ese aspecto. Más allá de que yo me mueva muchas veces en carro y lo seguiré haciendo seguramente, también hay que crear la conciencia de movernos diferente, de poder caminar más, de mover más en cicla, de que no nos movamos 3, 4 cuadras cogiendo un taxi. Eso no tiene ningún sentido ni desde lo financiero, ni desde lo de salud, ni desde ningún punto de vista. Hasta una persona que muchas veces no tiene vías para irse porque está en silla de ruedas, por ejemplo, y necesita una vía que le pueda ayudar con tranquilidad a estar seguro, pues esa persona se va a ver beneficiada. Recuerde que usted vive en una sociedad. Usted no vive en un lugar donde está usted solito, vive en un lugar donde hay personas con más necesidades y eso es lo que nos hace a nosotros realmente ser un ser humano como tal completo y complejo a la hora de relacionarnos con nuestro entorno. ¿Qué más sube? Sigámosle aumentando esa lista. Pues ¿O Andrés, qué baja? Si es que baja. Realmente muy pocas cosas bajan. Bueno, de hecho podríamos pensar que es un año interesante para las tasas de interés en el mercado. Sí. Porque es muy posible que tengamos algunas
no voy a decir que fuertes disminuciones, pero sí vamos a mantener una tasa de interés estable. Eso es muy favorable desde el punto de vista del costo del endeudamiento de los colombianos. En este momento las tasas de referencia que superan el 7% hacen que el costo de la deuda sea un poco más alto al promedio de Latinoamérica, pero sin embargo eso va a tender a estabilizarse y por qué no pensar en que va a terminar bajando. La razón por la que creo que puede bajar es porque Colombia va a necesitar de cierta manera incentivar el consumo para que el crecimiento económico se pueda sostener durante el año 2020. Así que es muy factible que la tasa de interés sí pueda tener algún tipo de disminución o por lo menos estabilidad, lo cual es una buena noticia en estas épocas donde todo sube y donde todo nos suena que va a ser más caro cada día. Así que por ese lado, en el costo de la deuda, bienvenido. Ahora, desde el punto de vista financiero, también suben las tarifas bancarias. Es un asunto que no podemos olvidarnos. Lo que pagamos por manejar la tarjeta de crédito, lo que pagamos por transacciones online o en cajeros automáticos, lo que pagamos por un cheque, lo que pagamos por... En fin, todos los costos bancarios suben a partir de hecho de la mitad de diciembre y algunos ajustan los valores para lo que es año 2020, así que hay que estar preparados porque también el costo financiero desde ese punto de vista va a ser incremental para el bolsillo de los colombianos. Bien, ¿tenemos algo más para agregar a esa lista de crecimiento? Pues Andrés, realmente partamos de que la generalidad es que el ajuste inflacionario es casi que para todos los bienes y servicios que consumimos. Es un aspecto que tiene que afectar directamente porque la realidad es que económicamente la manera en que se sostienen los precios es con el aumento de la inflación. Así que es inevitable pensar que todo, canasta familiar, consumos, servicios, compra de bienes y demás, tendrán que ser ajustados vía costo inflacionario, así que eso implicará que el costo de vida claramente aumente. En este momento, y como arrancamos la sección en este punto, la gran discusión es qué hacemos para que el incremento salarial afecte o ayude, perdón, a que la afectación del costo de inflación sea lo más bajo posible y que ojalá porcentualmente esté por encima de ese costo de inflación, que es lo que normalmente ocurre, para que el impacto de la inflación y de la subida de precios sea lo menos drástico posible con el bolsillo de los colombianos. Bueno, ya vamos a recibir algunos consejitos sobre ese tema. No sé si vio usted, anoche lo vi yo en el noticiero, en una última emisión que hubo en un canal nacional, donde nos hablaban de un nuevo impuesto que se va a dar para las personas que hacen compras en Internet desde el exterior. ¿Podemos explicar un poquito eso? Ya el otro año lo explicaremos de una manera más amplia, pero para que la gente tenga un poquito en cuenta el tema de qué es lo que va a ocurrir con ese tema. Se ha hablado, Andrés, de una tarifa que debe estar rondeando el 4% sobre el valor de la compra. Y eso es básicamente un incentivo, un incentivo, suena raro, pero es desincentivar un poco la compra digital, no porque no quiera que se haga, sino por un tema de competitividad. Ahora, lo que hemos visto en los últimos años, Andrés, es que hay una migración gigantesca del comercio tradicional al comercio digital, lo cual es lógico por un tema de desplazamiento, de acceso, de facilidad, de pago y demás. Y eso lo que ha hecho es que se ha muy afectado el comercio tradicional, el del local comercial, el del centro comercial. Y lo que se está buscando es equiparar un poco la competitividad con este nuevo impuesto del 4%. Ahora, lo que yo sí creo es que esa reforma o esta ley deja unos vacíos importantes porque pensaría que en vez de haber atacado al consumidor, pudiéramos haber atacado a esos prestadores de servicios que no están pagando impuestos en Colombia. Sí, esos son los casilleros, básicamente. Más que casillero, por ejemplo, Andrés, hoy en día una compañía como, si puedo darle algún nombre, de estos que generan información digital, películas y demás, que uno mira a través de streaming, son plataformas que prestan servicios en Colombia pero que no pagan impuestos. Entonces tienen un factor de competencia diferente a favor. De hecho, una posible ley sobre esto salió hace cerca de un año atrás y nunca se concretó. Esto quiere decir que los precios nunca se ajustaron y que el gobierno está intentando cerrar esa brecha impositiva por otro lado, y es pegarle más al consumidor, que considero que no es el camino más correcto, que claramente va a favorecer a la carga tributaria, seguramente sí, porque eso va a ser mayor impuesto pagado, pero que puede haberse cerrado por otro lado. Creo que el impuesto puede haber venido del prestador de servicios internacional que no paga en Colombia, más que al comprador en Colombia que compra por fuera. Creo que el impacto hubiera sido más fuerte al prestador que al consumidor, pero al final de cuentas es lo que va a suceder y muy posiblemente salga ahora con la aprobación de la ley de financiamiento o de la ley de crecimiento económico, salga aprobado y tendremos un valor mayor a pagar por compras hechas a través de Internet. Bien, 9:14 de la mañana, señoras y señores, hoy es jueves. Para mitigar esa subienda del 2020, ¿qué pueden hacer en este momento las personas que nos están viendo en casa y dicen, bueno, ya nos hablaron en ocasiones
2 ocasiones diferentes en el café de la mañana, que nos van a subir una cantidad de cosas, que se vienen impuestos, que se viene un lado del tema de la canasta familiar. A eso súmele las compras, porque se vienen los niños para clase, entonces hay que también comprar útiles, no útiles tan económicos como la gente cree. Ahí hay un gasto y una inversión fuerte, uniformes, una cantidad de gastos. Además es una nueva década, yo creo que todo el mundo también empieza a despedir y a tirar la casa por la ventana. ¿Cómo asumir este nuevo año económicamente? Lo primero, Andrés, es con conciencia y esto a veces entra un poquito en reversa, ¿no? A nosotros nos gusta que nos digan gaste menos o gaste de esta manera, porque cada quien dice la famosa frase yo gasto como quiera porque yo me gano mi plata. Y tiene sentido que quieran disfrutarlo. Pero lo que yo siempre he considerado, Andrés, es que uno no se prepara para este tipo de eventos 15 días antes. Es decir, yo no me preparo para la subida de los precios el 15 de diciembre o hoy siendo 11 de diciembre. Válido, sí. Uno se prepara con tiempo de antelación. ¿Eso qué quiere decir? Que básicamente necesitamos ir programando el mes de enero y el mes de febrero desde diciembre mismo, incluso desde noviembre si se hizo anteriormente, pero pues ya no sé, si ya no lo hicieron, estamos en diciembre. Importantísimo. Venimos a un mes en el cual tendemos siempre a derrochar la plata y la palabra cabe perfectamente. Derrochamos demasiada plata en diciembre. ¿Por qué? Porque es el mes de vacaciones, porque están los niños, porque queremos comprar, porque queremos gastar, porque queremos invitar a la familia, a los amigos, porque es Navidad, entonces compramos y demás. Y la verdad, en muchos casos derrochamos la plata. Y lo que sucede es que al derrochar la plata en diciembre, el golpe se siente de manera inmediata en el mes de enero. Y el mes de enero, efectivamente, Andrés, es un mes donde gastamos más de la cuenta porque tenemos demasiadas responsabilidades por arrancar el año. Y eso hace que el bolsillo sufra arrancando año, no solamente por la subida de precios, sino porque ya estábamos desfasados desde el mes anterior por haber gastado de más y por haber no programado esos gastos y ese presupuesto de la manera correcta. Así que el gran primer consejo es programémonos. Aún nos faltan cerca de 18 días del año, así que conciencia para que gastemos de la manera óptima. Hace unos días tuve la posibilidad de escribir algo al respecto y lo que decía es la forma de empezar a mejorar la realidad financiera nuestra es concientizándonos de la realidad económica actual. Es decir, no puedo seguir gastando como quiero gastar si mi realidad económica me dice póngale un stop, pare, deje de botar la plata, deje de gastar en lo que no tiene que gastar, deje de botar plata en licor, en cigarrillos, eso efectivamente no genera nada bueno y sí nos hace una quema de plata impresionante en el bolsillo y luego eso lo sufrimos cuando nos falta la plata. Entonces cuando llegamos al mes de enero queremos recortar en comida o queremos recortar en entretenimiento o queremos recortar en cosas que son necesarias para el buen vivir y para la calidad de vida, pero se puede evitar siempre y cuando, Andrés, tomemos conciencia desde ahorita de que yo no soluciono el problema de enero en enero, lo soluciono desde mucho antes de diciembre, pero pues si ya estoy en diciembre, desde ya lo puedo solucionar. Así que conciencia con los gastos de Navidad, creo que es un aspecto que va a ayudar a que ajustemos muy bien el presupuesto, a que estemos preparados para enero y si bien no soluciona parte o todo el problema, sí es una buena parte de lo que arreglamos siendo un poco más conscientes con lo que se nos viene ahorita de gastos de fin de año. ¿Yo qué hago? Les voy a contar yo qué hago normalmente porque siempre sé que en enero del siguiente año son épocas complejas, son épocas difíciles para todos, para el que tiene, para el que no tiene, para el que medianamente tiene, para el que va a tener, a todos se nos complica. Yo en enero voy y me compro una alcancía de barro en cualquier vivero o cualquier lugar donde vendan alcancías de barro de marranito. La más grande, la más gigante, que creo que cuesta 22.000 pesos, la compro, que además es un marrano todo escurrido, entonces le cae uno debajo de la cama. Y lo que hago es todas las monedas que pueda, no las utilizo para el día a día, sino que las voy guardando, las voy poniendo, las voy metiendo, las voy echando. Y ya en diciembre, ese va a ser como de alguna u otra forma ese trampolín que, si bien es cierto, puede que no me ayude a amortiguar todo lo que tengo que pagar, sí me va a hacer nadar un poco más ágil a la hora de asumir algunas deudas que no son tan importantes como las primarias, que entran de una vez a exigirle a uno un pago primerizo. De acuerdo. Andrés, y sé que uno nos va a contar números, no tiene que hacerlo, pero estoy seguro que en ese ejercicio silencioso de ahorrar las monedas, fácilmente he guardado 1 millón, 1,5 millones o más plata. Estoy segurísimo. Ojalá. Y lo digo porque yo hago un ejercicio parecido. Okay. También en mi casa. Tenemos, de hecho, 3 diferentes alcancías para las monedas más chiquitas, para las de denominación mediana y por unas más grandes. Y algo de billetes que quedan por ahí volando. Sí. Y hacemos eso. Aunque financieramente eso es plata que está al cero, pues igual es un ahorro que si no lo fuerzo a hacer, no lo hago.
y hacemos eso, moneditas sueltas, van a la alcancía, y oh sorpresa, al final de cada año hay un número no despreciable No, nada que hemos ahorrado sin darnos cuenta, y que si no hubiéramos hecho, Andrés, se hubiera ido o en cafés comprados en la esquina, o en chicles, o en O regados por toda la regados por casa. todos lados y botados, sí, o debajo, o barriendo, de pronto se hubieran botado a la basura, no nos hubiéramos dado Para el que cuenta. pide y no trabaja, también. Así es, entonces, exactamente. Entonces, todo ese tipo de aspectos hacen que silenciosamente nos preparemos. Pero fíjense que al final de todo, Andrés, el trasfondo de todo esto tiene mucho que ver con la preparación y con la planeación. Y planear el año depende de muchos factores. Por un lado, de conciencia, como lo decíamos ahorita, pero por el otro lado, de tener también ese espíritu de querer hacer algo más para poder pasar el día a día, no siempre sudando y sufriéndolo, sino teniendo la posibilidad de saber que tengo a la mano o paralelamente soluciones de ahorro, de inversión, de concientización de gasto que me van a ayudar a llegar nuevamente a diciembre un poco más tranquilo y sin estar en ese mismo ciclo, que yo digo es un círculo vicioso que llaman, donde llego a diciembre sin plata porque me comporté mal el resto del año, y en diciembre gasto de más porque es fin de año, hay que hacerlo, ¿cierto? Ese es el pensar nuestro. Entonces rayo tarjeta y me sobreendeudo, y entonces arranco enero endeudado, con problemas y sin plata, y duro todo el año intentando normalizar diciembre para que en el diciembre del otro año vuelva a ser el mismo ejercicio y nos pasemos la vida colgados, sin plata, quejándonos de que no tenemos cómo entretenernos ni vivir tranquilos. Y la verdad es que sí hay cosas que se pueden hacer en el día a día, temas de ahorro muy básicos que hacen la diferencia. Andrés, uno a veces desmerita esas soluciones, y efectivamente sí hacen la diferencia, y el llamado tiene que ser a que hagamos o a que tomemos acciones diferenciales que van a ayudar a que claramente mejoremos de a poco esa realidad económica y financiera de nuestros hogares. Bueno, ya para finalizar, la pregunta del millón es, si hay tanta subida de impuesto, si hay tanta plata que va a entrar al país el otro año, si hay nuevos impuestos, si hay toda esta serie de cosas que de alguna u otra forma tocan el punto económico de nuestro país, ¿eso quiere decir que la situación económica de Colombia para el otro año va a ser mejor? Pues realmente, Supone Andrés, uno, ¿no? Sí, de hecho todo lo que viene pasando es precisamente porque Colombia ha logrado llegar a un punto de crecimiento económico que supera la media de la región. En este momento estamos creciendo cerca o muy cerca al 3%, lo cual en términos de crecimiento es muy favorable con respecto incluso al crecimiento mundial. Y lo que se está intentando hacer, por lo menos del papel, por lo menos desde ahí, es mantener ese crecimiento económico. ¿Por qué? Porque un crecimiento del 1 o el 1.5% no le ayuda a la nación y por ende no le genera beneficio a sus habitantes. Así que yo sí espero un 2020 con una mejor cara, un 2020 donde, y ya lo decía en algún momento, un primer semestre que cueste un poquito más porque el tema del dólar va a afectar, porque viene un tema inflacionario fuerte para arrancar el año, pero el crecimiento económico tiene que ayudar a que las mejoras lleguen. Y es importante, Andrés, que como ciudadanos pensemos no solamente en el bienestar individual, usted muy bien lo decía, somos una comunidad, y más allá de todo lo que hay que comentar de dudas con el gobierno y demás, lo importante aquí es que hay que pensar en cómo logramos que las decisiones ayuden a forjar empleo. Si el gobierno forja empleo, si la comunidad forja empleo, si las compañías contratan más gente, el crecimiento viene por sí solo. Y creo yo que lo que está sucediendo es para que eso pueda darse, para generar un entorno y un ambiente positivo, y es básicamente el mensaje con todo esto que viene sucediendo. Bien, ingeniero, mil gracias por acompañarnos. Andrés, un placer.